de las mayores dudas de la existencia. ¿Es la vida una suerte de condena? Piénsalo bien. Fuimos traídos aquí sin previo aviso. Ni una sola alma tuvo voz, ni voto sobre dónde, cuándo o en qué situación daría su primer aliento. Sin embargo, aquí estamos, arrojados a este mundo sin explicación, soportando el lastre de la existencia, sometidos al peso de nuestras propias decisiones y a circunstancias que jamás controlamos. Pero si no escogimos nacer, ¿por qué persistimos en vivir? Esta interrogante debería ser abrumadora, mas pocos se atreven a afrontarla. Llenamos nuestras mentes con rutinas extenuantes, nos insensibilizamos con distracciones, escapamos del silencio y el pensamiento profundo, empero, no acepta estas reconfortantes quimeras. Para él, vivir es cargar una obligación ineludible, un peso que puede aplastar o robustecer. ¿Qué sucedería si un día o una noche un demonio te dijera: esta vida, tal como la experimentaste, deberá ser vivida de nuevo un sinfín de veces, pero sin novedad alguna? Este es el enigma del eterno retorno, una de las nociones más feroces y transformadoras de toda la filosofía. Si la vida que transitas hoy tuviera que repetirse por siempre, ¿sería una bendición o una maldición? La mayoría de las personas ya conocen la respuesta, incluso sin el temple para enunciarla. Vivimos anhelando un respiro que nunca llega tras esta agotadora semana. Descansaré cuando consiga ese empleo. Seré dichoso en cuanto tenga suficiente dinero. Todo estará bien. Pero ese día nunca se materializa. Nietzsche sabía que la vida no posee una línea de meta donde el padecimiento se disuelve y todo finalmente cobra sentido. El gravamen de la existencia es incesante. La felicidad, esa lejana promesa que se nos vende, es meramente un interludio entre periodos de angustia. La sociedad moderna nos inculca a rehuir la incomodidad. Trivializamos el goce inmediato. Buscamos dopamina en las notificaciones de las redes sociales. Consumimos contenido banal que nos hace olvidar, aunque sea por un instante, el abismo que crece en nuestro interior. Pero, ¿y si en lugar de huir, asimiláramos esta verdad? Nietzsche nos incita a mirar el sufrimiento de frente y a afirmar la vida, no a pesar de la carga, sino precisamente a causa de ella. La historia rebosa de figuras que supieron llevar el peso de la vida con decoro. Dostoyevsky, condenado a muerte y luego indultado en el último minuto, no se volvió un hombre amargado. Escribió algunas de las obras más hondas sobre el alma humana. Mandela, incluso encarcelado durante 27 años, emergió más fuerte, sin rencor, y reconstruyó la nación. Ellos comprendieron lo que Nietzsche denominó amor fati, el devoción al destino. Lo que distingue a un individuo corriente de un espíritu excelso es la respuesta a esta cuestión. ¿Es el peso de la vida una maldición o un estímulo? Nietzsche nos brinda la respuesta. Quien aprende a llevar la carga con orgullo, transfigura su dolor en poder. Sobre esto reflexionaremos hoy. Durante siglos, la humanidad encontró consuelo en la creencia de que su existencia tenía un propósito, diseñado por algo más grande. El hombre soportó el peso de la vida porque creía que, al final, sería recompensado. El sufrimiento terrenal era meramente un pasaje a un reino donde todo tendría sentido, donde habría justicia, donde las lágrimas serían secadas por manos divinas. Pero entonces llegó Nietzsche y proclamó lo que muchos temían admitir. Dios ha muerto. Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Esta no fue una simple proclamación atea, como muchos malinterpretan. No fue simplemente la negación de una entidad divina, sino la declaración de un colapso existencial. Si Dios ha muerto, ¿entonces quiénes somos? Si no hay un plan divino, ¿por qué continuar? La muerte de Dios no fue una liberación, sino una tragedia. Nietzsche sabía que la humanidad no estaba preparada para enfrentar el vacío sin un propósito predefinido. Todo parecía carecer de sentido.
Y así comenzaron a surgir nuevas formas de ilusión para llenar este vacío. Si Dios ha muerto, ¿qué ponemos en su lugar? La historia responde: ideologías políticas, cultos a la ciencia, consumismo desenfrenado, la búsqueda de estatus, distracciones digitales. El hombre moderno ya no se arrodilla ante un ídolo, sino ante un mercado financiero, un feed infinito, una promesa vacía de éxito y reconocimiento. Nietzsche previó este movimiento. Sabía que, ante el vacío dejado por la muerte de Dios, muchos intentarían reemplazar la antigua fe con nuevas formas de esclavitud psicológica. El desierto crece. ¡Ay! De aquel que alberga desiertos dentro de sí. La verdad es que no podemos soportar el silencio. No podemos enfrentar la vida sin un guión. Preferimos mentiras reconfortantes a verdades dolorosas, y ese es el mayor error de todos. Buscamos fuera de nosotros lo que solo se puede encontrar dentro. Nietzsche describió el mayor peligro de la modernidad, el ascenso del último hombre. Este ser no es un tirano ni un monstruo. Al contrario, es mediocre, una criatura domesticada. No desea grandes logros, no soporta riesgos, no quiere cargar ningún peso, solo quiere comodidad, seguridad y pequeños placeres predecibles. Y así, Nietzsche se pregunta: ¿es este el destino de la humanidad? ¿Nos convertiremos todos en últimos hombres, satisfechos con una existencia miserable? No. Lo que Nietzsche propone es exactamente lo opuesto. Ante el vacío, debemos convertirnos en creadores. Debemos ser aquellos que moldean su propio destino. El verdadero camino no reside en buscar sustitutos para Dios, sino en aceptar el caos de la existencia y bailar con él. Hace falta tener un caos dentro de sí para dar a luz una estrella danzarina. Nietzsche no ofrece respuestas fáciles, no da un nuevo mandamiento, una nueva ley o un nuevo significado prefabricado. Simplemente dice: sé lo suficientemente fuerte para crear tu propio significado. Pero, ¿qué hacer ante el vacío? Si la vida no tiene un significado impuesto, entonces depende de cada uno de nosotros crearlo. Y esta no es una tarea sencilla. La mayoría de la gente prefiere rendirse a la conformidad, porque crear requiere coraje. Pero Nietzsche enseña que solo aquellos que se atreven a caminar sin muletas son verdaderamente libres. El superhombre es aquel que abraza la vida en su totalidad, que no huye del caos, que no necesita un significado impuesto desde fuera. Él mismo es el creador. Y así, una pregunta permanece: ¿estás dispuesto a abandonar las mentiras que te reconfortan para enfrentar la verdad que puede fortalecerte? El mundo moderno nos ha enseñado a odiar el sufrimiento, la tecnología, la medicina y las redes sociales. Todo parece girar en torno a la promesa de una vida sin dolor. Lo adormecemos todo. La tristeza se convierte en un trastorno. La soledad se convierte en un problema clínico. La frustración se convierte en una excusa para rendirse. Pero Nietzsche, como un sádico intelectual, nos susurra una verdad incómoda. Quiero aprender cada vez más a ver cómo bello lo necesario en las cosas. Entonces seré de los que hacen bellas las cosas. El dolor, lejos de ser un error de la existencia, es la mayor oportunidad que tenemos. El sufrimiento es un privilegio, pero pocos son capaces de entenderlo. Si miramos la historia, veremos que los mayores logros nacieron de la adversidad. Personas que crecieron rodeadas de enemigos se convirtieron en guerreros invencibles. Genios del arte y la ciencia a menudo fueron forjados en infancias miserables. Nietzsche lo entendió profundamente. El sufrimiento es un crisol alquímico que puede transformar al hombre común en algo grande. Pero, ¿qué hacemos hoy? Huimos. La sociedad moderna nos ofrece atajos para evitar cualquier tipo de incomodidad. Si nos sentimos solos,
abrimos nuestros teléfonos y buscamos validación. Si fallamos, buscamos a quién culpar en lugar de aprender. Si sentimos dolor, recurrimos a distracciones inmediatas en lugar de enfrentarlo, y así nos volvemos débiles. Nietzsche tiene una palabra para esta decadencia. La decadencia no es solo la ruina material, sino una ruina de la voluntad, del coraje y de la fuerza interior. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo. El hombre débil huye del sufrimiento. El hombre fuerte lo transforma en poder. Piensa en cualquier logro verdaderamente significativo en tu vida. Si fue fácil, ¿tuvo valor? Si no requirió sacrificio, si no te dejó noches sin dormir, sudor, duda y miedo, ¿fue verdaderamente una victoria? Nietzsche creía que el dolor era el único camino hacia la verdadera superación. No hay placer genuino sin esfuerzo. El escalador que llega a la cima sin dificultad no siente la misma gloria que aquel que sangró para conquistar la montaña. Este es el principio de amor fati. Ama tu propio destino. Ama todo lo que nos sucede, incluido el dolor, porque es lo que nos moldea. Mi fórmula para la grandeza en el hombre es amor fati. No querer nada diferente, ni en el pasado, ni en el futuro, ni en toda la eternidad. Nietzsche no dice que debamos buscar el sufrimiento por puro masoquismo, sino más bien abrazarlo cuando llega, entendiendo que tiene un propósito. El sufrimiento no se distribuye justamente. Algunos cargan cargas inmensas, mientras que otros se deslizan por la vida sin grandes dificultades. Pero Nietzsche nos advierte: no envidies la facilidad de los demás. Aquellos que sufren y sobreviven se convierten en alguien a quien nadie puede derribar. Los ejemplos son incontables. Helen Keller, ciega y sorda desde la infancia, se convirtió en una de las intelectuales más respetadas de su tiempo. Viktor Frankl usó su sufrimiento para crear la logoterapia, ayudando a millones a encontrar sentido en la vida. Malala Yousafzai, herida de bala por abogar por la educación, transformó su dolor en una lucha global por los derechos de las mujeres. La vida los aplastó, y ellos respondieron convirtiéndose en titanes. ¿Qué hacer con el dolor que nos golpea? Nietzsche no nos da una fórmula simple. No ofrece consuelo, solo arroja la cruda verdad. El sufrimiento ocurrirá. La pregunta es, ¿qué harás con él? Puedes volverte roto, resentido, atrapado en la autocompasión, o puedes transformar el dolor en energía, como una flecha que se tensa antes de ser disparada. La elección es tuya. El hombre moderno es un ser herido. Se despierta cada mañana con un peso invisible en el pecho, una rabia sorda que no puede explicar del todo. Se irrita por la felicidad de otras personas. Se regocija secretamente al ver a alguien fracasar y, en el fondo, cree que el mundo le debe algo. Lleva resentimiento. Nietzsche advirtió: no hay veneno más peligroso, nada más feo en la naturaleza humana que el resentimiento. El resentimiento es un tumor que crece en el alma sin que nos demos cuenta. Comienza pequeño. Una frustración aquí, una injusticia allá. Con el tiempo se extiende y se apodera del ser. La persona resentida no lucha por mejorar. Espera que los demás caigan. No busca la grandeza. Desea que los grandes sean destruidos. Y así se convierte en prisionero de su propio odio. Nietzsche vio el resentimiento como un rasgo de la moralidad de esclavo en la historia. Los fuertes siempre han gobernado, pero los débiles, incapaces de vencerlos, inventaron una nueva estrategia. Transformaron su debilidad en virtud. Crearon la moralidad del pobre. De repente, ser débil se convirtió en sinónimo de ser bueno. Ser derrotado se convirtió en una fuente de orgullo. El envidioso, en lugar de intentar mejorarse a sí mismo, simplemente declaró que el éxito de los demás era inmoral. Esto
Sucede todo el tiempo. Los fracasados culpan al sistema, los pobres culpan a los ricos, los incompetentes culpan a los que sobresalen, y así los resentidos justifican su mediocridad. Nietzsche despreció esta mentalidad. Creía que la verdadera fuerza reside en asumir la responsabilidad de la propia vida sin esconderse detrás de excusas. Lo que se hace por amor sucede más allá del bien y del mal. El amor por la vida exige que abandonemos el papel de víctima y nos convirtamos en autores de nuestra propia historia. Vivimos en una era de resentimiento. Las redes sociales están infestadas de personas que odian a otras simplemente porque se sienten inferiores. Cualquiera que sobresale, que intenta algo grande, que se atreve a ser diferente, se convierte en un blanco. Nietzsche previó esto. Sabía que cuando una sociedad se debilita, cultiva el odio contra aquellos que se niegan a ser débiles. La mediocridad se impone a través de la crítica incesante. Si alguien intenta ser grande, lo llaman arrogante. Si busca la excelencia, lo llaman opresor. Los resentidos no quieren mejorar, no quieren que nadie mejore. El hombre necesita algo por lo que luchar, necesita una tragedia para despertar en él el heroísmo. Pero, ¿cómo puede haber heroísmo cuando todos tienen miedo de destacar? Nietzsche propone una alternativa brutal y liberadora: convertirse en un espíritu libre. Esto significa liberarse de la mentalidad de esclavo, dejar de buscar a quién culpar, dejar de odiar a los que ganan. Significa aceptar que la vida no es justa y nunca lo será, y que esto no es excusa para rendirse. Los resentidos esperan que el mundo cambie. El espíritu libre se cambia a sí mismo. Los resentidos culpan. El espíritu libre actúa. La pregunta final es: ¿de qué lado quieres estar? La vida es dura y siempre lo será, pero quizás eso no sea un error, quizás sea necesario. Nietzsche no vio la existencia como un camino suave y cómodo. Para él, la vida es una carga, sí, pero una carga con una función. Si fuera ligera, nos volvería débiles. Si fuera fácil, nos volvería insignificantes. El peso de la existencia es lo que nos moldea, nos afila, nos hace más que meros supervivientes. Para vivir hay que llevar una carga, y ahora la ciencia confirma esta verdad. Sufrimiento, dificultad, resistencia. Todo esto no es solo una carga arbitraria, sino el mecanismo que nos fortalece. Alguna vez se creyó que las personas eran como piedras talladas en la infancia, destinadas a permanecer iguales para siempre. Pero la ciencia moderna ha derrocado esta idea. El cerebro está en constante transformación. Las neuronas crean nuevas conexiones. La mente puede ser endurecida, entrenada, moldeada. El dolor, lejos de ser una sentencia, es un proceso de pulido. Nietzsche ya intuyó esto mucho antes de que la ciencia lo confirmara. Lo que no me mata me hace más fuerte. Esto significa que la carga de la vida no es una maldición, sino una invitación. La pregunta no es cómo evitar el peso de la existencia, sino cómo llevarlo de la manera más noble posible. Si el dolor es inevitable, solo hay dos formas de lidiar con él: rechazarlo, maldecirlo y ser destruido por el resentimiento, o aceptarlo, abrazarlo y transformarlo en poder. Nietzsche llama a esta segunda opción amor fati, el amor al propio destino. Mi fórmula para la grandeza en el hombre es amor fati, no querer nada diferente, ni en el pasado, ni en el futuro, ni en toda la eternidad. Los más grandes de la historia lo entendieron. No pidieron una vida fácil, forjaron la fortaleza necesaria para encarar una existencia ardua, y así regresamos al punto de partida. La vida es un lastre, sí, pero Nietzsche nos revela que esta carga no es una punición, es el crisol que nos enaltece.
La neurociencia evidencia cómo la adversidad puede robustecer el cerebro. La psicología, por su parte, revela que el padecimiento impulsa el desarrollo personal. La historia, a su vez, testifica que solo quienes afrontan la vida de manera directa son los que verdaderamente dejan una marca en el mundo. La interrogante persiste. ¿Sostendrás esta carga como una víctima o como el artífice de tu propio destino? Porque la vida no te aguardará, Nietzsche proclamó. El ser humano es algo que debe ser superado. Pero lo cierto es que pocos poseen el valor para procurar esta elevación. La mayoría se conforma con vacías distracciones, con una comodidad engañosa, eludiendo las preguntas incómodas y el peso de su propia existencia. Sin embargo, si has llegado hasta aquí, no eres como la mayoría. Este canal no es para todos. Aquí indagamos en conceptos desafiantes, ideas que te impulsan fuera de tu zona de confort, que te obligan a evolucionar. Si deseas ser parte de este círculo, si anhelas profundizar aún más, si quieres unirte a quienes asumen las cargas de la vida con vigor e inteligencia, entonces hazte miembro del canal. ¿Qué obtendrás? Acceso a contenido exclusivo que trasciende lo abordado en los videos. Conversaciones privadas con individuos que también buscan su superación. Tu voz destacada en los comentarios para ser escuchada. El privilegio de invertir en tu propia transformación. Y si este contenido resuena contigo, si te mueve, considera usar Super Gracias. Tu apoyo no es solo para el canal, es un compromiso con tu propio crecimiento. Haz clic en Unirse y asume las riendas de tu peregrinaje intelectual. Pero lo que acabas de escuchar es solo la punta del iceberg. Si tu mente clama por más, si la sed de desvelar los velos de la realidad te consume, entonces el próximo paso es inevitable. Frente a ti, dos puertas se abren hacia secretos aún más profundos. ¿Cuál de ellas tu valentía se atreve a cruzar? El destino de tu comprensión aguarda un clic.